buenas noches, estimados televidentes. Hace ya más de un mes que teníamos planeado estrenar en la Mesa Redonda, en su espacio para estreno de documentales, Vicente García, un general de Cuba, de la profesora Norca Meizoso, aquí en nuestro espacio. Resultó que pasó Irma, que los planes se deshicieron y ya no podemos hablar de estreno en televisión, siquiera lo estrenó Pantalla Documental, pero es un honor traer aquí a este documental, digamos, como en segunda muestra, en segunda exposición, creo que vale la pena hacerlo y traerlo con quienes fueron en el momento de su presentación como tesis de maestría o de doctorado, maestría de Norca en la Facultad de Artes Visuales de Comunicación, la FANCA. Bueno, pues justamente tengo aquí al tribunal y ellos los acompañan el doctor en ciencia Pedro Hernández Herrera, es vicedecano de posgrado, investigación y relaciones internacionales de esta Facultad de Artes de Medios y de Comunicación Audiovisual, FANCA, más conocida como FANCA. Yo siempre tengo problemas, forma parte del Instituto Superior del Arte, ELISA. Y también el máster Fabio Enrique Fernández Batista, profesor del Departamento de Historia de Cuba de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Ellos son, digamos que el tribunal que juzgó la tesis, casi los dos tuvieron valoraciones muy similares según me cuentan, pero la máster Norca Meizoso Reyes, realizadora y periodista, durante muchos años, durante varios años, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Yo creo que podemos darles la bienvenida a los tres e invitarlos a ustedes a que nos acompañen a la presentación de este material, porque vale la pena comentar por qué. Yo decía, ¿por qué un título tan obvio? Vicente García, un general de Cuba, ¿y quién ha puesto en duda jamás eso? Pero Vicente García es una figura muy controversial de la que se puede estar comentando bastante tiempo hoy, aquí en la Mesa Redonda. Los invitamos a acompañarnos. Y si empezamos por ahí, ¿por qué un título tan obvio? ¿Quién iba a discutir que es un general de Cuba? Bien, bueno, Arlene, primero dar las buenas noches a la teleaudiencia y después, bueno, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de contar con los entrevistados que figuran en el documental, destacadas personalidades dentro del ámbito de la historia en nuestro país, reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Hacía referencia al título del documental. La historia ha puesto en duda la figura de Vicente García no solo como un general de Cuba, sino como una figura a la cual dar crédito dentro de la historia nacional. Incluso, más que eso, es considerado el villano dentro de la guerra porque lleva al fracaso, según recoge la historiografía, con su proceder, lleva al fracaso la contienda bélica, o uno de los principales que logra dar al traste. Y me asombra cuando empiezo a buscar bibliografía y leo que Martí, en pleno momento donde existían los debates, lo que prueba algo que yo no estoy descubriendo, es decir, todo el mundo decía la posición visionaria que tenía el apóstol, de un momento donde se estaba cuestionando, es decir, Martí escribe eso en el periódico Patria, 21 de enero de 1893. En ese momento Martí está diciendo que Vicente García describe la forma en la que él muere, es una manera especial como la describe, está diciendo que muere en un asilo infeliz, que no se preocupa por el dinero o la tierra que dejaba en Cuba o todo lo que había perdido, y lo está calificando como un general de Cuba. Es decir, si bien Pedro Pablo, cuando yo le hice esa pregunta tratando de buscar una reafirmación de que Martí lo había dicho con toda la intención, él me dice, yo no te lo puedo asegurar porque yo no estaba cuando Martí estaba escribiendo eso, pero tampoco te puedo decir que Martí fuera un hombre que escribía por escribir. Es decir, Martí era un hombre que tenía toda una intención detrás de lo que escribía. Y sí es lógico que ya en esa época Figueredo y otras figuras le habían transmitido quizás a Martí estas discusiones ya que habían trascendido de la Primera Guerra, donde todo el mundo estaba culpando a Vicente García y él pues sencillamente como que era alguien que había que excomulgar de la historia de Cuba. Había que excomulgar. Y precisamente cuando los criterios es el sedicioso, el regionalista, el caudillista, aparece Martí diciendo allá en un asilo infeliz ya sea un general de Cuba. Es decir, está diciendo, este no es un hombre de las tunas, este es un hombre que forma parte de la historia de un país. Bueno, tanto
que llegó a ser también presidente de la República en armas, secretario de la guerra, del Departamento de Oriente y de los ejércitos. Camagüey, y general en jefe de todos los ejércitos, es decir, electo. Es decir, que en alguna medida ese fue el cuestionamiento que acompaña a los tuneros, y no solo a los tuneros, acompañó mi infancia. Yo te iba a decir eso porque no hace tanto tiempo, quizás la vuelta de un año, no sé cuánto, caminando por las calles de la capital tunera, me encontré con este texto, quizás porque es de un viejo compañero de estudios, Carlos Tamayo Rodríguez, presidente de la UNIAC en Las Tunas, sobre todo cuando vi el título Miedo a Vicente García, pero ¿cómo? A esta altura alguien escribe Miedo a Vicente García, me encantó, es una manera de agarrar a uno, digamos, y por el cuello y acercarlo. Yo conozco personalmente la obra de Carlos Tamayo y dije, esto es una trampa para acercarnos a lo que es. Y sin embargo tú escogiste que es quizás el camino más directo para decir un general de Cuba y que no haya dudas en lo que hay. De todas maneras, tú tienes la obsesión de casi todos los tuneros. Yo no creo que de todos los tuneros, a ver, y de algunos, no tratando de quitar lo que me toca como tunera, sino de cualquier joven que llegue a la historia de Cuba y encuentre las contradicciones que existen entre una historiografía oral que mantiene a contracorriente y legitima la figura de Vicente García y lo que predomina dentro de la enseñanza de la historia en Cuba. Es decir, yo me situaba mucho, a la gente le explicaba, cuando yo era pequeña, yo tenía que convivir con lo que decían los libros de texto y con lo que decía mi maestra. Entonces era algo así como, ¿a quién le creo? Es decir, o es el malo, o el libro de texto me está diciendo que es el malo, es decir, ¿es el bueno por la maestra o es el malo por el libro de texto? Entonces, yo decía que yo tuve la oportunidad y me considero privilegiada, y por eso digo, bueno, gracias a Dios que pude entrevistar, me quedaron muchos. Es decir, yo siento que mi mayoría de edad y mi graduación y, en fin, como periodista y después como realizadora, no me haya dado tiempo la vida a conocer a una Hortensia Pichardo, a un Oscar Loyola, a Portuondo, porque fueron deudas. Pero sí, mira, pude contar con Eusebio Torres Cueva, Carmen Almodóvar, Jorge Ibarra, que después de mi entrevista falleció. Claro. Fue lo último que hizo el desde el punto de audiovisual. Pedro Pablo Rodríguez. Víctor Marrero, que es el biógrafo de Vicente García, un hombre que ha dedicado toda su vida. Y Carlos, que es el primer libro, porque este libro es una reedición, se escribe, es el primer libro que se publica en Las Tunas con relación a Vicente García. Después vino Leyenda y Realidad de Víctor Marrero. Sí, y cuando yo tuve uso de razón, yo decía, yo quiero sentar, en algún momento de mi vida, yo no sabía ni lo que iba a hacer, yo quiero sentar a estas figuras y preguntarle, explíquenme por qué. Claro, lo puedo decir como lo escribió Carlos Tamayo en ese momento, que esto es una compilación de artículos que publicó en el periódico 26. Tuve miedo, lo confieso, cuando era niño miré la estatua de Vicente García y me atemoricé, y cuando andaba robándole secretos a la vida, escuché epítetos impublicables acerca del Mambí. Por eso estudió la obra del más controvertido, sin discusión, de los generales del mambizado cubano. Vamos a hacer una pausa con algunos de los descartes, porque a pesar de que el documental dura menos de 30 minutos, Norca tiene material quizás para hacer un segundo documental sobre la vida y la obra, que es tan grande como la vida de Vicente García. Ninguno de estos hombres, por sus características personales, puede ser juzgado en detrimento de su valor patriótico. Y ese para mí es el principio. Cuando Martí dice también, y todo el que fue útil es sagrado, estamos colocándonos ante el hecho de que, bueno, pueden haber discrepancias. Hubo discrepancias entre Antonio Maceo y Flor Crombet. Tanto como de decir, bueno, cuando terminemos, los dos somos necesarios para la guerra, pero cuando terminemos nos vamos a batir. Es decir, tú los coges a todos en un plano netamente humano y te darás cuenta inmediatamente de todas las contradicciones que existían entre ellos. Y no eran contradicciones, ambiciones tampoco. Era sencillamente característica de los hombres de una época, que todo a veces se resolvía a punta pistola o a machetazo, a duelo. El duelo era algo, y el patriotismo logró ir por encima de ese tipo de situación. Por eso fueron grandes, porque fueron capaces de poner las cosas por encima.
Bueno, y para algo está aquí el tribunal. Yo quiero hablar ahora justamente con Fabio de los valores de la investigación. Fabio es el tutor por la parte de la historia, ¿no? El oponente. Ah, es el oponente. Yo fui el oponente. El oponente, yo creía que era el tutor. Es decir, por la parte de la historia, ibas, ¿con qué criterio? Yo trato siempre de tú a Fabio porque me parece muy joven, pero es un académico ya importante, reconocido por su trabajo, sí. ¿Con qué visión te acercas a esta obra? ¿Eras de los que veía en Vicente García? Bueno, claro que no, un profesor de historia de Cuba no puede todavía tener una visión de sedicioso, ¿no? A ver, Vicente García es un personaje extraordinariamente polémico, porque le ha tocado ser el malo de la película. Y lamentablemente el discurso historiográfico a veces se ha movido en una cuerda demasiado simplista, plana, maniquea, y en esa versión de la historia tan sencilla, a Vicente García le ha tocado cargar con muchas culpas. Y de repente pareciera que él fue el único regionalista, que él fue el único caudillo, cuando habría otros importantes, existieron otros importantes próceres de estas independencias que también cargarían con algunos de los pecados que usualmente son endilgados prácticamente que a Vicente García en exclusivo. Cuando yo me encontré con el documental de Norca fue realmente muy interesante, porque Norca está proponiendo, y es algo que yo en la ponencia defendía, está proponiendo una visión de Vicente García que se aleja del maniqueísmo, que se aleja de la simplicidad y que busca proponer un rescate polémico de la figura. Es decir, Norca como buena tunera... Pero no rehuye a eso, a la visión polémica de Vicente. No, es decir, es un documental eminentemente polémico, donde Norca está dialogando con la visión historiográficamente más asentada en torno a la figura de Vicente García, que es una visión historiográfica construida por los propios contemporáneos de Vicente García, que tras la guerra comienzan a relatar qué ha pasado, y por determinadas cuestiones de índole político, discrepancias personales, convierten a Vicente García en el malo de la película. Y lamentablemente la historiografía posterior asumió acríticamente ese relato y hasta la actualidad sigue siendo el malo de la película, el villano, como Norca decía hace unos minutos. ¿Por qué? Si todos los historiadores que aparecen en el documental entienden esa visión sobre Vicente García, todavía en la historia de Cuba no ha sido totalmente reivindicada la figura. Yo diría que si uno revisa quizás la producción historiográfica además de mayor vuelo, vería un acercamiento a Vicente mucho más matizado. Ahora, siempre es la gran dificultad de cómo ese conocimiento historiográfico que genera la academia deriva hacia la divulgación. Yo creo que hoy por hoy el gran problema en el tratamiento a la figura de Vicente García se concentraría en la divulgación de la historia y en la historia que se enseña en las aulas, en la manera en la que se acerca a determinadas figuras, procesos. Yo creo que ahí es donde está el dilema. La propia muestra de historiadores que Norca coloca en el documental, que son figuras importantes sin duda alguna, uno puede notar la moderación de los criterios en torno a Vicente. Es muy interesante. Sin embargo, lamentablemente, quizás esa visión mucho más abierta, mucho más polémica, mucho más compleja, no está del todo en las aulas, no está del todo en el relato que el ciudadano común y de a pie recibe de la historia. Ese es un defecto que además está presente, creo que en otras muchas aristas y fenómenos de nuestra historia. Como hay una distancia entre lo que la academia historiográfica ha logrado generar y lo que llega a la gente por los canales de transmisión del conocimiento histórico. Es decir, es un desfasaje que no es positivo. Hace poco, en la mesa redonda que hacíamos sobre los cambios que ha habido en el cementerio de Santa Ifigenia, la doctora Olga Portuondo nos alertaba sobre eso, la importancia de que las nuevas generaciones de investigadores históricos no se quede con el libro hecho, con el libro escrito que viene de antes y repita las verdades, sino que investigue, que indague, que saque lo que realmente no ha sido escrito todavía. Y yo creo que en ese sentido tiene mucho mérito. No sé qué valoración hiciste como ponente de la tesis de Norca. No, yo creo que la tesis de Norca es un ejemplo muy positivo de las formas en las que puede moverse y proyectarse la divulgación de temáticas históricas, que yo creo que es un déficit que tenemos en la realidad de nuestro país. Hay un conocimiento de la historia que ha subvertido ciertas verdades establecidas, que nos ha demostrado con el diálogo con fuentes primarias que la historia no es tan simple como muchas veces se ha contado, y
digamos que ese tipo de estudio es el que está presente en una obra como Norca. Si Norca tiende un puente hacia los televidentes, hacia un público amplio, desde los códigos audiovisuales, que es algo tan importante en estos tiempos. Si en un momento donde el libro lamentablemente anda de capa caída, este tipo de resortes, este tipo de mecanismos son fundamentales para conectar con un público más joven, un público general que le interesa la historia, y yo creo que esa es otra virtud. El documental de Norca se acerca a la historia de forma desprejuiciada, con un lenguaje fresco, con un lenguaje capaz de conectar con las exigencias de un público como este, acostumbrado a un consumo audiovisual cada vez más diverso, cada vez más plural. Yo creo que esa es una gran virtud del trabajo de Norca, que además tiene otro elemento fundamental, y es que Norca rescata el tema de Vicente García, siendo esta una figura a la que le ha tocado, digamos, que cargar con la gran responsabilidad, incluso vamos a decir, el gran fardo de ser una figura que ha sido asumida como expresión de la desunión, cuando el tema de la unidad siempre ha sido clave para la historia cubana. Es decir, el proceso revolucionario cubano siempre ha apostado por la unidad, y de repente Vicente García nos aparece como la figura que rompe esa unidad. Ahora, la historiografía ha demostrado que esa historia es demasiado simple. Claro. Y Norca avanza por un camino hacia desentrañar una verdad distinta a la habitual. Que le pasó lo mismo que a Carlos Tamayo. Es decir, por eso yo decía la obsesión de los tuneros, porque es un poco por qué mi pueblo tiene una estatua dedicada a este hombre, por qué hay un museo, por qué se le ríe, por qué casi todo se llama Vicente García en Las Tunas, y por qué en la historia se cuenta de otra manera. Por suerte aparecen documentos como fueron los fragmentos del diario, que como en el caso de Carlos Manuel de Céspedes, del Diario Perdido, vino a resolver algunas de las imputaciones que le hacían algunos historiadores. No solo el diario, es decir, hay documentos que se muestran en el documental, y que en eso tuvo una participación muy importante el Archivo Nacional de la República de Cuba, Yolanda Díaz y Gerardo Cabrera Prieto, que estos documentos han estado ahí, son mencionados pero nunca se habían publicado. Es decir, en eso está el acta de Alcalá, donde Maceo dice que está de acuerdo con las demandas de Lagunas de Varona, quizás no con la forma y el método, pero sí claro, con lo que se está planteando. Y Maceo, una figura que tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo, a decir del apóstol, que hoy aparezca diciendo, y usted muestra el documento, es algo que ya da pie. Y encima de eso, la propia acta de Lagunas de Varona para ser estudiada, es decir, que aparece en el documental y que refuerza lo que están diciendo los entrevistados. Justo. De las ideas, de los ideales, más que de las ideas. Hay un cuerpo de ideas que tiene Vicente García y que se habla incluso en los descartes. Estamos usando para separar o para las pausas de la conversación descartes de este documental, que usted verá qué peso específico tienen dentro de lo que se habla sobre Vicente García. Bueno, si tú coges el manifiesto de Santa Rita, el primer artículo es un artículo de la Comuna de París. Cuba debe ser una república federal social. Cuando dice social, era el término que se usaba en la época para decir socialista. Bueno, lo de federal era los 3 departamentos por separado, como una república federada, con gobierno por departamento. Pero el hecho de que tú pongas que Cuba, bueno, yo recuerdo cuando yo empecé mis estudios de historia que veo esa, y digo, bueno, y esto que como en el medio de la manigua cubana se está hablando de una república federal social. Y voy ahora con el tutor, porque hacía alusión Fabio, Pedro, al tema de lo audiovisual y la importancia que tenía colocar una investigación de este peso específico en la historia de Cuba y de esa controversialidad en un soporte audiovisual que permita que las nuevas generaciones se acerquen más a este tema. Pero siempre ha sido bastante controversial también la manera en que los periodistas y los artistas hacen documentales. No sé cómo pesó ahí el artista sobre la periodista a la hora de la realización y todos los debates que tenemos en torno a esos temas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Quería decir que no fui solo el tutor de Norca, también Rolly Peña compartió conmigo la tutoría que se hizo de este trabajo. Norca llega a la facultad resultado de un diplomado que se había ofertado entre la FANCA, como comúnmente se conoce, y el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
y posteriormente haber terminado su diplomado con buenos resultados, hay un interés muy marcado por parte de la Facultad de Comunicación de que Norca hiciera su maestría. Realmente siempre nos llamó mucho la atención porque una exigencia de la maestría es que los que la cursen sean realizadores. Norca tenía alguna experiencia ya con relación a eso, pero la cosa se complica cuando Norca plantea cuál era el tema. Porque en la facultad hay estudios muy importantes de radiodocumentales y de documentales relacionados con temas históricos. Pero el ser un tema histórico, un documental de corte histórico según las clasificaciones que se hacen por tema, ya implicaba una responsabilidad grande por parte de la facultad, además de ella como estudiante de la maestría. Y en un segundo momento, porque en las discusiones que se hacen en los primeros encuentros, los talleres, Norca plantea que ella no se va a ir por la clasificación de Bill Nichols, sino que ella va a trabajar algo que, aunque surge a finales del siglo pasado, algo que se llama modalidades de representación, y busca la multimodalidad. Un tema complicado. Porque yo no he pasado la fanca y me quedo botada con algunas... La multimodalidad es una modalidad de representación en la cual no se toma solamente a partir del tema el trabajo que se va a realizar, sino ella utiliza, por ejemplo, las entrevistas, ella utiliza la propia realizadora frente a cámara, como veremos en el documental. O sea, que ella utiliza desde las diferentes clasificaciones, utiliza aquellos recursos que la propia investigación le va dando. A la hora de decidir quiénes iban a ser los tutores, pues realmente fue un poco complejo. Nos acerca también algunas relaciones de amistad, mi hija que estudió en la facultad de Norca, y bueno, accedimos a ser su tutor, sobre todo de la parte de investigación, de la parte metodológica. Y doy fe de todo el trabajo que Norca hizo, sobre todo con un método que hay que tener mucho cuidado, porque el método de entrevista como método de investigación, tanto en la investigación científica como en la investigación en arte, hay que manejarlo con mucho cuidado, porque yo no puedo poner en boca de mi entrevistado lo que yo quiero. Claro. Y entonces Norca fue muy hábil en eso. Además tenía el reto de entrevistados muy importantes, no vamos a declarar todavía miembros de número de la Academia de Historia de este país. Exactamente, y entonces la idea fue no trabajar por preguntas, sino trabajar por temas en el que en un diálogo un tanto coloquial, lo mismo el entrevistado que el entrevistador pudiera aportar a ese diálogo que se iba a utilizar. Y lo otro que para mí fue trascendental en el proyecto de investigación de Norca fue la utilización de las fuentes de información de archivo. Como bien ella ha expresado, hay documentos que están ahí. Lo que pasa es que depende del investigador, de la seriedad, del compromiso, de la profundidad de la investigación que haga, y yo creo que ha sido la tesis de Norca un ejemplo de las tesis que se hacen en nuestra facultad, o mejor dicho, otro ejemplo más. Recientemente aquí en la mesa redonda también se presentó Soldado de las Ideas, que es otro trabajo, yo pienso que es muy serio. Y ya decía, en los radiodocumentales también hay cosas interesantes. Quiero un poco que decir así también para que el público conozca que Norca ha sido valorada como la mejor tesis de maestría de esta segunda edición, y que próximamente recibirá este reconocimiento en la Universidad de las Artes. ¿Se está enterando aquí? Aquí se está enterando. ¡Felicidades! Vamos a un nuevo corte. No quiero que se pierdan ni siquiera los descartes. Otros se lo perderán, pero ustedes no. Yo recuerdo que conocí al nieto de Vicente García. Cultivaba enormemente, a uno de sus nietos, cultivaba enormemente el parecido del general. La misma altura, la frente, la forma del pelo, como aparece en su retrato. Y entonces él vino a Cuba. Estando alojado en La Habana, me dijo, salgo para las Tunas mañana. Y llevo hasta Las Flores, por las dificultades que habían para todo. Se hospedó en Tunas, no sé en casa de quién, se corrió la bola porque todo se sabe, salió por la mañana de su casa o del hotel con las flores para el monumento, y de pronto va detrás de él un pueblo entero. La presidenta del gobierno, el primer secretario del partido, cuando nos encontramos periódicamente, me dicen siempre, usando unas palabras mías, ¿cuándo va usted a cruzar el Jobado?
y yo lo voy a cruzar porque tengo el deber de ir a las Tunas. Tengo el deber de ir a las Tunas de nuevo. Esperamos entonces que cruce el Jobao. Voy a cruzar. Espera del lado allá. Bueno, lo voy a esperar del lado de allá. Y con la felicitación voy, me queda menos de un minuto y quiero solamente dejarte para que presentes el documental. Yo sí voy a dar fe, si me toca en algo, que me llegó el documental, pero con una cantidad de papeles y documentos, es decir, porque el respaldo investigativo, es decir, ninguna de estas verdades fue dicha alegremente. Es decir, fue firmada ella, para que nadie luego diga yo no dije eso o quizás confundieron mi respuesta. ¿Tenías miedo como no, Carlos Tamayo de que Vicente García siguiera siendo demasiado polémico? Polémico, no, yo creo que, a ver, para mí eso era un honor. Es decir, el día de mañana el documental ya por sí es algo meritorio, pero el hecho de quedarme en mis manos con un bagaje de información, cada entrevista fue de más de 45 minutos, hora y tanto, eran conferencias de historia no sobre Vicente García, de historia de Cuba, de historia universal. Y quedarme en mis manos con la firma de las personas, no voy a revelar, de cada uno de ellos, y su voluntad de que eso fuera publicable es quizás un patrimonio personal que voy a atesorar. Y quería, sin terminar, yo dar fe, porque estabas dando fe, y yo quiero dar fe de que para nosotros los tuneros, que no solo los tuneros, es decir, los guantanameros y muchas personas que se han solidarizado, en este caso te has comprado la pelea, no ahora conmigo, te la compraste de hace muchos años. Y entonces vamos a ver qué pasa cuando termine la mesa. Yo quiero dedicarlo a la memoria de una mujer que murió hace unos pocos años y que sin ser tunera, sin ser oriental, defendió hasta el último minuto a Vicente García, la doctora Mary Ruiz de Zárate, que también está citada en este propio libro de Carlitos, y no hay un defensor de Vicente que no hable de ella. Juventud Rebelde lo hizo durante mucho tiempo, gracias a sus serias investigaciones. Felicidades y gracias por la oportunidad. Van a disfrutar muchísimo este documental, se los garantizo. Vicente García, un general de Cuba. Van a amar la historia y van a percatarse también de que no hay manera, afortunadamente, de acercarse en Cuba a algo tan esencial para el país, para el alma nacional, sin emocionarse y sin apasionarse. Esa es una lección que nos da la profesora Norca Meizoso, a quien le agradezco que escogiera nuestra mesa redonda para el estreno. Ya no es estreno por Irma, pero de algún modo lo es. En este espacio sí. Muy buenas noches. La polémica alrededor de Vicente García va a seguir, va a durar un buen tiempo. El papel del hombre en la historia nadie lo puede borrar. Solamente los pequeños, los mezquinos, las hormigas. Se presentaba a Vicente García como el malo de la película. Yo misma le he dicho en un momento dado, parece que aquí la culpa de todo la tiene el Totí, y el Totí de la historia nuestra justamente es Vicente García. Se le tilda de indisciplinado porque protestó contra el gobierno. Está entre los iniciadores y en el propulsor más importante de la guerra de los 10 años. En la historia, el que queda vivo puede escribir, el que muere, pues sencillamente carga con todo el peso de aquellos que él pudo haber mandado a fusilar o fusilar él mismo, y que fueron parte después de los que escribieron la historia. Yo no soy vicentista, yo no simpatizo con Vicente García, vamos a empezar por eso. Hoy vuelvo a Las Tunas, esta vez no para visitar a mi familia, sino para filmar un documental sobre el hombre que ha despertado la polémica en esta ciudad y en la historia de Cuba, el mayor general Vicente García. Así saldo la deuda y la duda que me acompañan desde mi niñez. Aquí yacen los restos de un hombre controversial, y con toda intención digo yacen y no descansan, porque ni en su vida ni después de su muerte ha tenido descanso el mayor general Vicente García. Vicente García es uno de los hombres más importantes de la historia de Cuba. Incluso para nosotros los tuneros, si él no hubiera nacido aquí, es tan útil que hubiéramos tenido que inventar a Vicente García. Dicen que su carácter
motivaba una serie de criterios. Algunos consideraron que era como una suerte de extravagancia tener el bigote más largo de Cuba, y siempre fue objeto de comentarios. O sea, lo que sí está claro es que nunca lo pudieron ignorar. Vicente García es un líder, como decíamos, es el padre, como digo yo en un libro, es el padrino de todos los niños. Todo el mundo quiere que sea don Vicente García el padrino de esos niños. Y hay una figura que yo me anticipo a mencionar en esta historia, sin la cual él no puede ser comprendido, que es Brígida Saldívar. Es una figura excepcional, es una mujer grande de la historia de Cuba, una de las tantas mujeres que están cubiertas por el velo del olvido, y yo pienso que eso tiene que trascender de las tunas. Yo creo que realmente él es uno de los iniciadores. Si registramos la historiografía inclusive de los que están suscribiendo la tesis del gran culpable, no niegan que es uno de los hombres con los que se contó desde los primeros momentos y de los que desde el primer momento se lanzó al campo de batalla. La convención de Tirzán, que así se llamó la reunión que se realiza en Las Tunas, a la que comparecen desde distintos puntos los conjurados, es un hecho decisivo en la historia. El hecho de que se haya celebrado allí, la razón de que se haya celebrado allí, es primero que es un sitio protegido y de confianza para los conjurados. Segundo, que Céspedes tiene muy en cuenta, y lo tiene, esa palabra dada y ese estado de opinión reinante entre los libertadores de esa zona. Y se hace como si fuera una reunión masónica, pero es Vicente García el punto en el cual se unen todos estos conspiradores. Cuando se miran las posiciones en ese momento, Vicente García está entre los más radicales. El 4 de octubre, en la reunión del Mijial de Vázquez, es donde Vicente García dijo que él fijaba como fecha definitiva para empezar la guerra el 14 de octubre. Y dijo, si los demás centros no se levantan en armas, los tuneros solo se van a la lucha. Y se retiró. Y ya estaba dada la orden de empezar la guerra. Todos sabemos que a Carlos Manuel lo tomarían prisionero, había una orden de tomarlo preso, y ante estas circunstancias Carlos Manuel tiene que adelantarse. Vicente García fue un militar exitoso, fue un hombre que demostró cualidades militares. El historiador Francisco Pérez Guzmán, lamentablemente fallecido, ha estudiado mucho esa capacidad que tenía Vicente García para atacar los convoyes militares españoles. En Río Abajo combate durante 3 días consecutivos contra la creciente de Balmaceda y logra detenerlo, a tal extremo que hizo exclamar de Balmaceda que era el más organizado y el más osado de todos los guerrilleros que estaban en la lucha. Y hay que ver cómo él ataca un convoy y es para repartir también a la gente. No es solo el aspecto militar, sino es ayudar a las personas. Desde el punto de vista militar, era imbatible. Vicente García era imbatible para los españoles. Nadie discute, el león de Tuna, Vicente García, él mantenía a sus hombres en jaque, pero los mantenía bien vestidos, con pertrecho, bien comidos. Cuando actuaban, efectivamente siempre venían victoriosos, efectivamente se sentían arriba, en alza, poderosos. No digo yo si respetaban, no, adoraban a su jefe, porque su jefe les llevaba a la victoria. Fernando Figueredo Socarrás dice que en Las Tunas hay más fosas abiertas que en cualquier otro lugar hispano de Cuba, porque aquí murieron muchísimos españoles en cada una de estas acciones militares. Y podríamos significar el asalto y toma de Las Tunas, donde tomó la ciudad de palmo a palmo, donde luego ordenó incendiar la ciudad comenzando por su propia casa y además la reduciría prácticamente a escombros. Una de las redes de espionaje mejor que tenía el campo Mambí era justamente la que tenía Vicente García. Vicente García no combatió solo en Las Tunas, combatió en toda la región de Oriente, combatió en Camagüey, planificó el asalto a Morón y en Ciego de Ávila, combatió en la zona de Guantánamo, en Bayamo. Es decir, Vicente García estuvo incluso combatiendo hasta en el Pinar de la Alegría, en la Sierra Maestra. Y es en este momento cuando surgen las dudas. Dudas que corroen la imagen del general y alimentan el desconcierto que me acompaña desde hace mucho, al igual que otros tantos.
Se cometieron errores, sí. Lagunas de Varona es una herida en la unidad de la nación. No cabe duda, es así. Pero no fue ese el único encuentronazo, ni fue el único momento. Es el que se ha destacado, tratando de explicar. Tú quieres misterios más grandes que los que han rodeado por toda la eternidad lo que pasó en la habitación de las ruinas del ingenio La Mejorana en la Segunda Guerra. ¿Cuántas especulaciones? Más grande desde el punto de vista negativo que Lagunas de Varona fue el Pacto del Zanjón. Lagunas de Varona no es el gran problema. El gran problema, en mi opinión, es que no había democracia. Se le tilda de indisciplinado porque protestó contra el gobierno y dirigió un movimiento regional que no estaba de acuerdo con la dirección del gobierno, que era una institución civil deliberativa. Normalmente se ha planteado que Lagunas de Varona es un hecho sedicioso. Sin embargo, esta reunión del día 26 de abril no llega a ser una insubordinación militar. Es una reunión de jefes en la cual se leen los aspectos del acta y se aprueban por los que están allí presentes en mayoría. El objetivo simplemente es sustituir a Cisneros de la Presidencia de la República. Si tú vienes a ver allí, la postura que hay es de no estar de acuerdo con lo que está pasando. Puedes llamarlo o no sedición, pero puedes llamarlo como tú quieras. Es un problema de acepción. Pero, ojo, indiscutiblemente todos aquellos rifles y aquellos mayores generales estaban planteando una crisis. Cuando uno lee el programa de las Lagunas de Varona, dice, caramba, este hombre lo que está buscando de alguna manera es el ejercicio de un poder más democrático. Pero también uno se preguntaría, ¿y era posible ese ejercicio de un poder revolucionario más democrático en el medio de una guerra? La tropa Maceo está casi vinculada, unida a esta proyección que tiene Vicente, que no es en modo alguno una fragmentación, es la defensa de una república. La frase inicial de Maceo es como estoy de acuerdo con usted en tal idea. En lo que no estoy de acuerdo es en el método. Pero lo esencial está dicho, estoy de acuerdo con usted. Y a ver, me pregunto, si no hubiera existido Lagunas de Varona, que removió pensamiento, que trajo consecuencias al gobierno, porque después de Lagunas de Varona, el gobierno no pudo seguir comportándose tampoco como lo venía haciendo. Había que andar detrás del gobierno para poder hacer cosas, pedir permiso para mover tropas de un lugar para otro. En un país en guerra eso no funciona. Probablemente ningún general oriental en ese momento hubiera ido para las villas. Eso es lo que yo pienso, por el estado en que estaban las villas. Luego hay una responsabilidad también de los jefes villareños, que se están negando a aceptar la presencia de un hombre que es mucho mejor militar que ellos, sin dudas, Vicente García, y que es un hombre con capacidad de liderazgo. Si habían votado a Gómez a Maceo por oriental, ¿quién garantizaba que no votara a Vicente García? A pesar de eso, después de muchas discusiones, Vicente García aceptó llevar el armamento hacia las villas. Las dejó en un lugar donde fueron recogidas por los villareños y retornó. Es decir, que cumplió en realidad la función que se le había encomendado, llevar las armas. Ahí está, evidentemente, una lucha personal entre cumplir la orden y la convicción de que aquello no iba a resultar. Incluso hay detalles, hay anécdotas de que hay un oficial que viene de las villas y se entrevista con él y le dice, ni se le ocurra, lo van a votar igual. Esto no habla mal de los villareños, no, es las características de una guerra, las características de un movimiento. Y eso es lo que se supera un poco en el 95. Hay otra persona de la cual no se habla mucho, pero a la cual se le echó mucho la culpa en esa época también, que fue el general Carlos Roloff, que fue el que encabezó de hecho la salida, la sublevación en las villas contra Máximo Gómez, contra Maceo, contra los jefes orientales, y tuvieron todos que abandonar el mando porque las tropas villareñas no querían seguirlo. No es que las tropas no quisieran, es que los jefes no querían. Por tanto, eso de que el regionalismo de las Tunas y el regionalismo de Vicente es en buena medida culpable, habría que achacárselo también a los villareños. ¿A qué se acostumbraron los jefes locales? A hacer cada cual lo que creían oportuno.
El regionalismo es típico de esa época en Cuba, no es un fenómeno de las tunas. Los villareños son regionalistas, los santiagueros también lo son, los bayameses en gran medida, los camagüeyanos. Si todo el mundo tiene, porque son regiones que han tenido una cultura, un desarrollo económico diferente. ¿Por qué no se habla del cantón de Holguín? ¿Por qué se le ha dado poca importancia a eso? Y sin embargo todo es Vicente García. Aquello fue un desastre, que un grupo de patriotas notables, grandes, considerara que ellos eran un cantón independiente. ¿Qué cosa era de hablar de un cantón independiente en Cuba? Que inclusive llegara uno de ellos a amenazar con matar a Maceo. Eso hubiera sido peor, ¿no? El momento en que Limbano Sánchez le levanta el revólver 44 y se lo pone en el pecho a Maceo. Y el otro, con aquella serenidad que le caracterizaba y tranquilidad de espíritu, y en voz baja, le hace así a los que están atrás y le dice: baja el arma, bájela. Y después lo abraza. Quiere decir, eso no se da muchas veces en las revoluciones, se da pocas veces. Se dio en aquella y se dio en la nuestra. Entonces, Lagunas de Barona, como Santa Rita de Baró y todo eso, no es más que la expresión que se dio ahí, y se dio también en Holguín, y se daba en otros espacios del oriente de Cuba, y en toda la Cuba insurgente, de inestabilidad, de falta de orientaciones claras sobre cuál sería el destino. Vicente García no fue nunca sanjonero. Los que capitularon fue la Cámara. La Cámara decidió entrar en negociaciones con el general Martínez Campos. Fueron ellos los que se rindieron, no fue Vicente García. Siempre fue de los hombres de Baraguá. Cuando llega Martínez Campos a los mangos de Baraguá y menciona su nombre, Maceo le dice: Vicente García está aquí con nosotros, que era el camino del honor. Maceo le dice a Martínez Campos: ahí está Vicente García, ahí está García. Y Martínez Campos entonces dice lo que le conviene como ideólogo. Él tenía la meta de terminar la guerra como fuera, mintiendo incluso. Pero García, eso no fue lo que me dijo García. Por tanto, hay quien le dio crédito en la película Baraguá, pero la película Baraguá, el mensaje que da es totalmente negativo y es falso. Estuvo en la protesta. Es Maceo quien lo dice. El propio Martínez Campos lo revela. El diario Vicente García es muy revelador. Yo fui a Oriente a entrevistar al doctor Cue, un hombre sabio que cuando me mostró los papeles que tenía, me produjo un enorme escalofrío. Me dijo: ¿cómo se atreven los historiadores a culpar a Vicente García? Mire esto, mire esto, mire esto. Entonces Cue nunca llegó a publicar su obra Cumbre, que era una reivindicación de Vicente García, el supuesto gran culpable. Todos estos argumentos, todos estos criterios sobre la situación de la guerra fueron resultado de libros que escribieron los responsables del Pacto del San Juan. Ramón Roa, Collazo. Pero si es que vamos, por ejemplo, a Sanguilí, o si es que vamos a Enrique Collazo, o si es que vamos a Figueredo, cuando llega el momento de encontrar una figura sobre la cual efectivamente lanzarle todos los dardos, la ideal para ellos, desde su punto de vista, indiscutiblemente es Vicente García. Y ninguno se limita, ninguno se limita. Quizá alguno dora un poquitico más la píldora. Por ejemplo, en el caso de Roa, que arremete en el convenio, sin embargo, después trata de limar un poquito aspereza en A Pie Descalzo. Poquito, pero indiscutiblemente él va por el mismo camino que va también Gómez. Y Figueredo no se queda atrás. Creo que sí, que la historiografía necesitaba de alguna manera, desde ese punto de vista tan absoluto, centrar en alguien, en alguna persona esa responsabilidad. Y Vicente García les venía divino,
para esta postura que desde el punto de vista historiográfico realmente es insustentable. No solo por los valores propios de Vicente García, sino porque un proceso histórico de esta naturaleza no se le puede echar la culpa, si es que hay que echarle culpa a alguien, a una sola persona. No hay culpas, no hay culpas. Pudo haber errores de muchos, porque además uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Gómez no quiere acompañar a Maceo, que se lo pidió en Baraguá? Vicente García envía el mensaje a Maceo diciendo que cuando se presenten allí los traidores, Gómez, Roa y Collazo, los fusile inmediatamente. Y como Maceo tampoco sabe lo que ha pasado en detalle, cuando llegan los que llegan, que eran conocidos, y Gómez, su amigo entrañable, les pregunta, ¿en nombre de quién y en representación de quién vienen ustedes? Y Gómez les responde, nosotros venimos como compañeros, pasen. Imagínense, yo pienso que a Roa o a Gómez, que le hubieran expendido una orden de fusilamiento, no iban a estar muy contentos con Vicente García. Máximo Gómez y Ramón Roa tienen dos poderosas razones. Ambos le pidieron permiso, cuando era Vicente, el presidente de la República, salir del país. Él no los autorizó. Dijo que no podía nadie moverse del país hasta tanto no se decidieran las circunstancias de la guerra. Por esta razón, Vicente García, al ver la manera en que se comportaban tanto Roa como el propio Gómez en un instante, hombres tan grandes de la lucha, pues simplemente expidió una orden para que los fusilaran. Estamos en una época en la cual junto a ese heroísmo hay que dar lo cotidiano, incluso el hombre en todos sus matices, porque el verdadero heroísmo radica en eso. Lo que pasa es que hay una cosa que no podemos olvidar. Lamentablemente la enseñanza ha primado prácticamente hasta nuestros días, y en la divulgación ha primado el criterio todavía de echarle bastante la culpa de las cosas a Vicente García. En el caso del discurso que se da en las escuelas, muchas veces ese discurso es un discurso que tiende a simplificar. Yo soy partidario de que en las escuelas cubanas hay que dar la profundidad en forma de un lenguaje asequible. Creo que habría realmente que ahondar, como bien señala justamente Ortuondo en un momento dado, que dice que hay que ahondar más en esta figura y en su contexto, en las figuras que lo rodean. Vicente García tiene a su lado 3 franceses comuneros de París, que combaten a su lado y que por tanto le han ido transmitiendo ideas de su pensamiento. Las Tunas fue una de las zonas que tuvo también de los primeros oficiales negros y mulatos del país. Entonces, eso era un choque con el espíritu de discriminación racial tan fuerte que había en Cuba. Y parece ser que eso no fue un problema para Vicente García. Ninguno de los que ha hablado mal de Vicente García ha hablado en él de racismo. Bueno, entonces, ¿por qué no nos hacemos esas preguntas? Yo quisiera más que afirmaciones, yo quisiera hacer preguntas. ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Por qué los historiadores que trabajan esta personalidad y esta época no van a buscar más quizás a veces estas cosas? Que Vicente García cometió errores. ¿Cómo no? ¿Quién no los ha cometido? Que me expliquen a mí, desde los orígenes de la historia hasta hoy, ¿quién? ¿Quién fue hasta hoy? Porque el gran drama es que las figuras que más luz reciben son las que más sombras proyectan. Y yo tengo el sombrero aquí en un salón donde no hay luz del sol para significar que a la historia hay que entrar con la cabeza descubierta. Y yo no puedo presentarme ni en Las Tunas, ni en Bayamo, ni en Manzanillo, ni en ningún lugar de Cuba donde un hombre o un puñado de hombres o de mujeres tuvieron el valor de hacer lo que hicieron para ser yo un juececillo de la historia. No, mi pasión es la unidad de Cuba. Quizás las respuestas a todo esto se encuentren en la mirada del apóstol, que como un haz luminoso se proyectó sobre la figura de Vicente García cuando expresó: allá en un asilo infeliz moría tiempo hace, en la rústica cama un general de Cuba, rodeado de sus hijos de armas, y se alzó sobre su codo moribundo, no para hablarles de los intereses de la tierra, sino para legarles con el último rayo de sus ojos la obligación de pelear por su pueblo hasta verlo libre del extranjero que le odia y extermina. Esta es Cuba y no otra.
¿Cómo eran las relaciones de Maceo con Vicente García? Cuando sale Maceo de aquí y se pone de acuerdo con Gómez, y el primero con el que él cuenta para poder reiniciar la guerra con Vicente García. Es el hombre clave para él, y no por gusto. Si alguien, los españoles, trataron de liquidar físicamente, es Antonio Maceo y Vicente García. Con Maceo fallaron, pero a Vicente García todo parece indicar que fue envenenado con vidrio molido, cuando se preparaba precisamente para continuar la lucha. Si no hubiera sido asesinado, hubiera estado en el 95. El general Vicente García, cuando lejos de Cuba y soñando con volver, vio la muerte acercarse a él y vieron sus compañeros que era imposible salvarlo. Mano criminal, el destino, la naturaleza, no lo sé. Pero lo cierto es que Cuba se vio privada entonces de uno de sus jefes principales. Y yo también diría como Maceo en su carta histórica, ahora solo nos falta que Vicente García comulgue con nosotros. De haber estado allí, yo habría dicho lo mismo. Él lucha, arriesga todo, la riqueza de la familia, la vida de sus hijos, lo arriesga todo para que existiera patria. Creo sin duda que es uno de los generales de Cuba. Yo le agregaría algo a lo que dijo Martí. Es uno de los generales de Cuba y sin duda uno de los fundadores de la patria. Tengo el deber de ir a las Tunas. Tengo el deber de ir a las Tunas de nuevo. Iré ante el monumento de Vicente García. Y querré que me lleven, si es que queda una pared de la casa que una vez fue tapiada y donde murieron famélicos y hambrientos sus hijos. Creo que allí se forjó una faceta de la revolución. Los prejuicios contra Vicente García han sido muchos, porque también queremos a veces hacer una historia ideal, y la historia la hacen los hombres, y la historia se hace en conflicto, estos que te mencionaba. Y no solo es la película en blanco y negro, 35 milímetros y monosónica, ¿no? Es una película a todo color, Panavisión y sonido estereofónico. No sé el último que hay ahora, pero bueno. Yo recuerdo que yo trabajé en los años 80 dirigiendo la sección de historia de Bohemia. Publicamos varios trabajos de distintas personas, justamente rompiendo esa imagen en torno a Vicente García, lo cual nos trajo críticas hasta de algunas personalidades políticas, porque una revolución que necesitaba en ese momento la unidad por encima de todas las cosas, quizás para muchos no parecía bien levantar a quien a sus ojos, y así se lo habían enseñado, era el responsable de la división que llevó a la Guerra de los 10 años. Hay que salvar al tunero. Aquí no es por él, el tunero está salvado. Todos los hombres del 68 que realmente trabajaron en pro de la independencia están más que salvados. La historia se ha convertido en Cuba de alguna manera en sierva de la política. Ha estado demasiado al servicio de la política. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando la política ha ido por un camino a veces necesario e inevitable, la historia ha cogido ese camino. Pero el historiador sí tiene que tener un freno sistemático y permanente de no convertir su estudio histórico en un manifiesto político. Solo desde el poder se puede cambiar la sociedad y la historia. Abajo surgen luchas. Y en el periodo nuestro que nos tocó vivir, el triunfo que yo vi y tú no viste, porque no habías nacido, fue precedido también de luchas y de confrontaciones dolorosas, de la cual surge de fracasos, de equivocaciones, de errores, de personalismo, de grupos, surge el liderazgo de Fidel. Pero fue necesario que pasaran muchas cosas que nosotros sabemos y que en su momento la historia preguntará y que ya más o menos se van preguntando y a duras penas respondemos. ¿Por qué? Porque cuando viven todavía los que han participado en una gran gesta, viven para siempre prisioneros de ella. Solamente cuando pasa ese periodo es que se pueden hacer juicios.